Tras 15 años de matrimonio, mi esposa me miró fríamente y declaró: vuelvo con mi ex. En realidad, nunca te amé. No hubo gritos ni súplicas de mi parte. Solo asentí con la cabeza en un silencio absoluto. Al día siguiente, recibí la llamada de su propio abogado, con una voz temblorosa y llena de incredulidad: la casa, las cuentas. Dios mío, ¿qué le dijiste anoche? El impacto de mi silencio, y de los documentos que mi equipo legal había preparado en secreto durante meses, acababa de golpear. Mi nombre es Ethan Whitmore. Todo había ocurrido durante nuestra cena de aniversario. Salmón a la parrilla, vino servido con cuidado, 15 años reducidos a una frase desechable entre un bocado y otro. Madison no se inmutó. Incluso sonrió, como si al fin se quitara un peso de encima. Más tarde entendí que llevaba semanas ensayando ese momento frente al espejo. Entonces, con una calma casi quirúrgica, añadió: nunca te quise de verdad, Ethan. La miré durante unos segundos. No porque no hubiera entendido, sino porque, de algún modo, me impresionó la precisión. Había elegido el aniversario. Llevaba puesto el vestido que le compré 2 años atrás. Se aseguró de que Olivia estuviera fuera ese fin de semana. Y después clavó la frase con un bisturí emocional tan afilado que ni siquiera dolió al instante. Dejé el tenedor sobre el plato, acomodé la servilleta y asentí. Entonces deberías irte. No hubo gritos. No sillas arrastrándose. Solo el sonido limpio de una decisión cerrándose. Parpadeó, confundida. Esperaba drama. Un escándalo. Algo que pudiera usar después como arma. Pero no se lo di. Le ofrecí silencio. Y eso rompió su guión. Ella esperaba a Ethan de siempre, paciente, predecible, proveedor. Lo que no sabía era que acababa de activar una versión distinta de mí. Una que nunca había conocido. Y que no le iba a gustar. De regreso en casa, empezó a comportarse como una adolescente en pleno berrinche. Cerraba cajones con fuerza. Hacía llamadas pasivo-agresivas con el altavoz encendido. Se reía de manera falsa con su ex. Connor. Esa voz, sonaba como un desagüe atascado. Cruzó el pasillo arrastrando una maleta, como si protagonizara su propia película barata para televisión. Me miró fijamente y soltó: supongo que al final me tocará la mitad de todo. No respondí. Me apoyé en el marco de la cocina, con los brazos cruzados, y la vi salir de la vida que yo creía entender. Ella pensó que había detonado una bomba. Lo que no sabía era que yo había encendido la mecha 7 años atrás. Durante años construí planes alternativos como un hombre levantando sacos de arena antes de un huracán. Madison siempre creyó que mi obsesión por el papeleo era simple manía. Que me gustaba el control. Que era aburrido. Nunca entendió que yo no era obsesivo. Era una fortaleza. Todo empezó 7 años atrás, justo después de que mi amigo fuera arrasado por su divorcio. Perdió la casa, el bote, la mitad de su pensión. Todo, porque creyó que amar significaba estar a salvo. Me llamó desde su pequeño apartamento, llorando, preguntando cómo todo se había derrumbado tan rápido. Esa llamada me despertó. Me quedé en la cocina un largo rato esa noche. No estaba procesando tristeza. Estaba revisando protocolos. Cuando Madison hablaba de la mitad, en realidad se refería a la mitad de lo que ella creía que existía. No sabía nada del fideicomiso. Ni de las entidades. Ni de las transferencias automáticas que se activan cuando un cónyuge abandona voluntariamente el hogar con intención de terminar el matrimonio. Era como ver a alguien saltar de un avión con un paracaídas que empacó sin saber que yo había cambiado el anillo de apertura. Entré a mi despacho, encendí la luz y saqué una pequeña caja negra que no tocaba desde hacía años. Dentro había un USB, documentos notarizados y el acuerdo postnupcial original, aún sin activar. Me senté, tomé un bolígrafo y escribí una sola frase. La cónyuge Madison Whitmore ha abandonado voluntariamente la residencia con intención de disolver el matrimonio. Cláusula 7. Firma. Fecha. Cargar. Encriptar. Para cuando el vehículo salió del camino de grava, ella ya era una invitada en un mundo que había dejado de pertenecerle. Solo que aún no lo sabía. El portón no se cerró de golpe. Hizo clic. Silencioso. Definitivo. Como la puerta de una bóveda. Esperé exactamente 13 segundos. Los suficientes para oír las ruedas perderse en la distancia. Luego fui al estudio. No por impulso. No por rabia. Ya no tenía emociones que gastar en Madison. No estaba furioso. Estaba libre. La lámpara del escritorio iluminó el espacio con un resplandor cálido. Familiar. Constante. A diferencia de ella. El portátil inició su secuencia. Desencriptación local. Confirmación biométrica. Todo estaba listo. Llevaba años estándolo. Abrí el mapa de activos, un diagrama privado, cifrado,
complejo como una telaraña con título en derecho corporativo. Cada LLC. Cada holding. Cada acuerdo silencioso. Todo legal. Todo mío. Todo diseñado para ejecutarse con un solo disparador. Cláusula 7. Abandono conyugal. Un clic. Sin drama. Solo una barra verde avanzando con precisión quirúrgica. La vivienda pasó a Cornerstone Holdings LLC, bloqueando cualquier ocupación sin mi consentimiento. Las cuentas de inversión eliminaron beneficiarios. El coche que le regalé el año pasado pasó al fideicomiso como activo colateral bajo flota corporativa. Que discuta ahora la propiedad con un BIN que no coincide con su seguro. Todo lo que parecía una vida compartida siempre fue mío. Solo estaba envuelto con papel más bonito. Ella nunca preguntó cómo desapareció la hipoteca. Nunca cuestionó por qué la segunda casa del lago era solo un uso temporal. Nunca entendió por qué yo era tan meticuloso con auditorías y rastros documentales. Creyó que se había casado con un hombre que temía al caos. En realidad, se casó con alguien que se preparó para él. Abrí la segunda caja fuerte. Saqué un sobresellado, JW de activación. Dentro había 4 cosas: el acuerdo posnupcial original, una declaración jurada ya vencida, un USB con registros fechados y una carta final dirigida a su abogado. Tomé el bolígrafo y escribí 3 palabras al final. Proceda según lo acordado. Firmé. Feché. Cerré el sobre. Lo dejé en la bandeja de salida. Luego me recosté en la silla y miré el techo. Había imaginado ese momento muchas veces. Pero el silencio que quedó pesó más de lo que esperaba. No era tristeza. Era ausencia. Como cuando un electrodoméstico ruidoso se apaga de golpe y recién entonces te das cuenta de cuánto ruido llevaba haciendo todo el tiempo. Durante 15 años, Madison había llenado la casa de pequeñas exigencias y quejas casuales. Dominaba el suspiro pasivo, esa pausa larga antes de decir mi nombre, Ethan, con un tono serio, casi como si fuera su signo de puntuación favorito. Ahora, en cambio, la casa estaba en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio me dio espacio para pensar con claridad, punto por punto. Revisé cada estado con precisión quirúrgica. Residencia principal, reasignada. Cuentas financieras, redireccionadas. Obligaciones conjuntas, anuladas mediante activación de cláusulas. Autenticación de 2 factores, activa en todos los accesos digitales. Permisos, revocados. Podía seguir usando Netflix. Se lo dejé. No soy un monstruo. Y justo antes de la medianoche, ejecuté el último comando pendiente, notificar al abogado. La estructura estaba activa. Su teléfono vibraría exactamente a las 8:01 de la mañana. No antes. Encontraría los documentos firmados, los registros, los archivos con marcas de tiempo, el vídeo fechado, la grabación de la cámara de la puerta mostrando su salida. Sin dramatismo. Sin escándalo. Solo estructura. Esto no era venganza. Todavía no. Esto era arquitectura. Al día siguiente sería cuando ella intentaría atacar. Cuando intentaría hacer daño. Pero entonces descubriría que los cuchillos ya no estaban en sus manos. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, mi teléfono vibró. No era una llamada ni un mensaje. Era una alerta automática de un monitor privado de redes sociales que había configurado años atrás, cuando aún trabajaba activamente en auditorías corporativas. Viejas costumbres. Había olvidado que los perfiles de Madison seguían en la lista de seguimiento. Ahí estaba. Publicación pública. Imagen adjunta. Madison, acurrucada junto a su ex. Connor. Un cliché andante de crisis de mediana edad. Sus brazos rodeándola como si hubiera ganado un trofeo. Ambos con copas en la mano, sonriendo como si fuera la noche del baile de graduación, solo que con dolor de espalda incluido. El texto decía: el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Por fin libre. Hora de publicación, 9:27 de la mañana del día anterior. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero. No porque doliera. No porque la extrañara. Sino por la marca de tiempo. Ayer. No hoy. 3 horas antes de nuestra cena de aniversario. Antes del salmón. Antes de aquel nunca te amé de verdad. Antes de las lágrimas falsas y de la maleta ya preparada. Esa foto había sido tomada incluso antes de que me lo dijera. Mientras yo estaba en la florería recogiendo las rosas. Las mismas rosas que fingió admirar durante la cena, justo antes de destriparme con 3 frases perfectamente ensayadas. Esa foto no era solo vulgar. Era un campo minado legal. Abrí el acuerdo posnupcial y fui directo a la cláusula 9b, abandono premeditado con intención de defraudar al administrador conyugal. La cláusula tenía un umbral claro, la premeditación debía demostrarse mediante conductas verificables de terceros con marcas de tiempo anteriores a la salida del matrimonio. ¿Por qué existía esa cláusula?
Porque durante la negociación del acuerdo, mi abogado había hecho una sola pregunta. ¿Y si ella ya está emocionalmente fuera y solo se queda por el dinero? Así que la incluimos. Si surgía evidencia que demostrara intención de irse antes de comunicarlo formalmente, y esa intención involucraba una relación romántica alternativa o comunicaciones ocultas, ella perdía automáticamente cualquier derecho sobre los bienes comunitarios. Ejemplo de evidencia válida, una selfie con marca de tiempo junto a un ex. Abrí un archivo seguro. Descargué todos los metadatos de la imagen. Confirmé GPS, zona horaria, modelo del dispositivo. Subí el informe completo al registro de protección patrimonial. Violación confirmada. La estructura legal acababa de evolucionar. Había pasado de ser un escudo pasivo a un arma activa. Lo que Madison creyó que era una celebración, en realidad fue una firma. Solo que aún no lo sabía. Reenvié la imagen y los metadatos a mi abogado con un único asunto. Activación cláusula 9b. Sin cuerpo de mensaje. No hacía falta. Luego bajé a los comentarios. 37 me gusta. Algunos corazones. Dopamina barata. Un comentario destacaba, Emily, su mejor amiga. Te mereces ser feliz corazón rojo, te dije que él volvería. Emily. La misma que me había pedido prestados $5.000 el año anterior para un tratamiento dental, y después desapareció. Interesante. Más abajo, otro comentario llamó mi atención. El de su estilista. Espera, ¿esto es de ayer por la mañana? Pensé que todavía estabas decidiendo qué hacer. La respuesta de Madison. Jaja, no me ayudes, cara llorando de la risa. Oh, claro que lo había hecho. Guardé captura de pantalla. Imprimí el hilo. Subrayé la frase. No me ayudes. Mi abogado apreciaría la ironía. Cerré el navegador y me recosté en la silla, observando el vapor subir desde la taza de café. La mañana estaba tranquila. Pájaros cantando en algún punto de la ciudad. Ella, probablemente, flotando en una nube de ego y validación instantánea. Sin tener la menor idea de lo que acababa de activar. La mayoría de la gente, cuando piensa en traición, imagina mensajes comprometedores, llamadas ocultas, escenas de dormitorio. Pero la verdadera traición no es la intimidad. Es la intención. Para eso existía la cláusula 9b. No para atrapar a alguien siendo infiel, sino para atrapar a alguien planeando. Y esta vez, el rastro no lo dejé yo. Ni con Nor. Lo dejó ella. Su publicación. Su frase. Su mentira. Y su caída. No ocurriría ese mismo día. La precisión no funciona así. Pero ocurriría. Porque en mi mundo, lo único más peligroso que un mentiroso arrogante es uno que deja marcas de tiempo en su propio delito. La llamada llegó poco después del mediodía. Número desconocido, pero reconocí el prefijo. Bufete del centro. Dejé que sonara antes de contestar. Señor Whitmore, dijo una voz joven, excesivamente cordial. Mi nombre es Logan Anderson, abogado contratado por su esposa, Madison Whitmore. Quería comunicarme directamente antes de iniciar presentaciones formales. Su tono destilaba seguridad prefabricada. Gemelos personalizados. Se dan en leasing. Podcast reciente sobre cómo revolucionar el derecho de familia. Adelante, respondí, dando un sorbo al café. Estaré redactando una petición de divorcio por diferencias irreconciliables. Naturalmente, mi clienta tiene derecho a una división equitativa de los bienes conyugales. Solicitaremos su parte correspondiente de la residencia principal, las cuentas de inversión y cualquier vehículo de propiedad conjunta. Si cuenta con representación legal, puede pedirles que se comuniquen conmigo. Pensé que una llamada de cortesía profesional podría facilitar las cosas y evitar dramas innecesarios. Su error no fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Asumió que yo era pasivo. Un hombre confundido. Un jubilado sorprendido por reglas modernas que no entendía. Lo que no sabía era que yo había conocido a su socio principal 8 años atrás, en un evento benéfico. Habíamos hablado, justamente, de protección patrimonial y mitigación de riesgos. Yo era entonces solo el esposo silencioso de Madison. Escuché. Tomé notas. Aprendí el juego. Y después, construí uno mejor. Abrí la carpeta de archivos con la calma de quien ya no tiene nada que improvisar. No había prisa. Todo lo importante se había decidido semanas antes, cuando aún fingíamos normalidad. Seleccioné un documento, lo arrastré a un correo nuevo y comencé a adjuntar cada archivo con precisión meticulosa, casi ritual. Cada clic era una confirmación silenciosa de que el camino ya estaba trazado. Asunto, Whitmore contra Whitmore. Fui agregando los adjuntos uno por uno, verificando que no faltara nada. Nota preliminar. Copia del acuerdo posnupcial completamente ejecutado. Memorándum de distribución de activos. Esquema detallado de la estructura del fideicomiso.
Activación formal de la cláusula 9, disparador B. Paquete completo de evidencias con sellos de tiempo verificados. Anexo de publicaciones en redes sociales y cronología digital. No escribí cuerpo de texto. No añadí saludos. No firmé el mensaje. Ese silencio no era descuido. Era intención. Hice clic en enviar. Al otro lado de la línea telefónica, el silencio se volvió denso, incómodo. Podía imaginar al abogado desplazándose por los documentos, leyendo rápido al principio y luego cada vez más lento. Pasaron varios segundos antes de que encontrara la voz. Señor Whitmore, dijo finalmente, con un tono más rígido de lo habitual. Le sugiero que lea el archivo completo, Logan. Lo haré, respondí sin emoción. Corté la llamada. No sonreí. No celebré. No sentí la necesidad de decir nada más. Esperé. 6 minutos exactos después, el teléfono volvió a vibrar. El mismo número. Esta vez dejé que sonara un poco más. No por dramatismo, sino porque ya no tenía motivos para apurar nada. Señor Whitmore, dijo ahora. Buenas tardes. Su voz ya no era firme. Sonaba como alguien que acaba de darse cuenta de que la partida no estaba empatada, y que el tablero había sido modificado sin su conocimiento. Buenas, respondí. Antes de comunicarme con usted, continuó, hablé con mi clienta. Ella me aseguró que no existía ninguna carga estructural activa sobre el patrimonio conyugal. No mencionó ningún acuerdo posnupcial ni la existencia de un fideicomiso. No, dije con tranquilidad. No lo habría hecho. Nunca preguntó. Hubo una pausa larga. El tipo de silencio que solo aparece cuando alguien está recalculando todo. Esto requerirá una revisión interna, admitió. El fideicomiso, las cláusulas, la evidencia con sellos de tiempo, todo esto cambia el escenario de forma significativa. ¿Correcto? Respiró hondo antes de hablar otra vez. Cuando lo hizo, el pánico estaba apenas disimulado detrás del lenguaje jurídico. Dios mío, ¿qué le dijo ayer Madison? Apoyé el teléfono contra la mejilla y sonreí por primera vez. Por fin me dijo la verdad. Corté la llamada. Me recliné en la silla y observé la pantalla del computador. El correo ya había sido abierto 5 veces, reenviado 2 y accedido una vez desde un dispositivo móvil. Procedimiento legal estándar. Nada fuera de lo esperado. Pude imaginar la escena con total claridad. Madison, segura de sí misma, bebiendo algo burbujeante mientras su abogado leía cada cláusula en voz alta. Su sonrisa desvaneciéndose palabra por palabra. Su mandíbula endureciéndose al comprender que el hombre al que había considerado predecible había cerrado todas las salidas antes de que ella siquiera levantara la voz. Yo nunca necesité ganar una discusión. Había retirado las armas antes de que empezara. Ella creyó que estaba iniciando una guerra. Nunca se dio cuenta de que las puertas ya estaban selladas. Y su abogado, él fue la primera baja. Un hombre que entró convencido de que lidiaba con un cliente ingenuo y salió sosteniendo una granada legal con el seguro ya quitado. El fideicomiso no solo me protegía. Destruía la suposición de que esto sería justo o negociable. Madison había escrito una historia donde yo era el esposo devastado, el hombre abandonado esperando migajas. Lo que no entendió es que yo siempre había sido el editor. Y ya no quedaban páginas por corregir. Días después, Madison entró al banco como quien va a reclamar una recompensa. Cabello impecable, gafas grandes, ropa casual cuidadosamente elegida para proyectar control. Había pasado la mañana llorando, pero ahora tenía una misión clara, vaciar unas cuentas que daba por sentadas como mitad suyas y empezar de nuevo. Incluso tarareaba suavemente al acercarse al mostrador. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó la empleada con amabilidad. Quiero retirar fondos de nuestra cuenta de ahorros conjunta y transferir una parte a mi nueva cuenta corriente, respondió Madison con seguridad. La empleada escribió el nombre completo. Se detuvo. Revisó otra vez. Lo siento, señora. No veo su nombre asociado a esta cuenta. La voz de Madison cambió de inmediato. Disculpe. Llevamos 15 años con este banco. Revíselo de nuevo. No es que la cuenta no exista, aclaró la empleada, ahora visiblemente nerviosa. Es que su nombre ya no figura en ella. Eso es imposible. Puedo llamar al gerente si lo desea. Hágalo, ordenó. Minutos después apareció Michael, el gerente de la sucursal. Un hombre sereno, con años de experiencia y nula tolerancia para el drama. Llevaba un expediente en la mano y la miró con una expresión que mezclaba profesionalismo y compasión. Señora Whitmore, acompáñeme por favor. En la oficina cerrada, Madison explotó. Esto es absurdo. Necesito acceso inmediato a... Michael levantó la mano. Solo necesito mostrarle algo. Dentro del expediente había 2 documentos notariales. El primero,
La reasignación de beneficiarios, activada tras el incumplimiento de la cláusula 9 del contrato matrimonial. El segundo, una directiva firmada 6 años atrás, autorizando la transferencia total de titularidad en caso de abandono conyugal validado legalmente. Usted firmó esto el 14 de abril de 2017, señaló Michael. Con notaria y testigo presentes. Ella lo miró sin parpadear. No puede hacerme esto, dijo. Necesito ese dinero. Lo siento, respondió él. Las cuentas ya no están a su nombre. Cuando se levantó abruptamente, la silla chirrió contra el suelo. ¿Cree que ganó? Escupió. Michael no respondió. Su expresión no era juicio. Era lástima. No hubo seguridad. No hubo escándalo. Madison se fue sola, cruzando el lobby con las gafas puestas, intentando ocultar el pánico que ya no podía contener. Afuera, sentada en su coche, respiró como si el aire se le hubiera acabado. Sin dinero. Sin red. Sin a quien culpar. Todo estaba ahí desde el principio, su firma, su traición registrada, su propio plan de salida activado. Había entrado con arrogancia. Y eso fue exactamente lo único que perdió. Durante mucho tiempo, ella creyó que un divorcio no era más que una negociación hostil con un precio en efectivo. Pensó que bastaba con marcharse, reclamar su parte y empezar de nuevo. Pero lo que realmente se llevó aquel día no fue dinero, ni documentos, ni siquiera un recuerdo tangible. Solo un hilo de sudor bajando por su frente y la comprensión tardía de que aquello no iba a ser la ruptura limpia que había imaginado. En su cabeza, el dinero ya estaba gastado. Un nuevo apartamento, un armario renovado, una vida distinta, sin rastros del pasado que decía detestar. Todo eso se evaporó en una sola visita, una tarde cualquiera, al banco en el que había confiado durante 15 años. Fue entonces cuando entendió que no estaba cerrando un capítulo, sino entrando en una guerra. Y para ese momento, ya iba perdiendo. A media tarde, Madison dejó de fingir que todo marchaba bien. El banco la había tomado por sorpresa. Su abogado había dejado de responderle los mensajes. Incluso Emily, su aliada incondicional y caja de resonancia habitual, de pronto tenía mala señal y compromisos inesperados con sus hijos. Aún así, Madison se convenció de que solo era una fase, un contratiempo menor. Seguía teniendo el control. O eso creía. Tenía su pequeño refugio. El apartamento que Connor le había mostrado apenas unas semanas antes. Líneas modernas, acabados impecables, ningún marco con fotos del pasado que quería borrar. Solo aire nuevo, velas aromáticas y silencio. En las estanterías minimalistas, la colección de relojes de Connor estaba alineada como una exhibición de estatus. Ese era su reinicio. Su nueva vida. Aparcó frente al edificio todavía furiosa, pero ya construyendo mentalmente su historia de regreso. Pensó en escribirle a Connor, pedir comida, quizás subir algo provocador a Instagram para dejar claro que nada le afectaba. Pero todo eso se detuvo cuando llegó a la puerta. Un aviso amarillo estaba pegado a la madera. No era discreto. Era un golpe directo. Contrato de arrendamiento rescindido. Desalojo en 48 horas. Leyó el documento una y otra vez. No venía del propietario. Tampoco de la empresa administradora del edificio. Estaba firmado por Ashford Properties LLC. Más abajo, en letra más pequeña, figuraba un nombre, administrador de activos, de Whitmore. Su mente se quedó en blanco. Arrancó el papel con brusquedad, rebuscó en su bolso y marcó el número del administrador del inmueble con manos temblorosas. Esto tiene que ser un error, dijo apenas contestaron. Yo vivo aquí. Llevo semanas viviendo aquí. Señora, respondieron al otro lado, Ashford Properties ha ejecutado una rescisión contractual conforme a la cláusula de discreción incluida en los términos corporativos del arrendamiento. Usted no figura como arrendataria principal. ¿Qué significa eso? Yo he pagado el alquiler. El arrendatario principal, la decisión proviene de la entidad propietaria. Todas las penalizaciones han sido anuladas, pero la unidad ya no está disponible. ¿Y por qué? ¿Quién es Ashford? Hubo una pausa incómoda. No puedo divulgar información sobre la titularidad interna, señora. Pero ya no hacía falta. Sus ojos se deslizaron hasta la esquina inferior del aviso. Allí estaba el logotipo en marca de agua. El mismo diseño tipográfico que yo había usado para la identidad gráfica de nuestro plan patrimonial, un DW estilizado dentro de un cuadrado. Ethan Whitmore. Aún estaba intentando procesarlo cuando Connor abrió la puerta detrás de ella, con un sándwich en la mano y la expresión de alguien que acababa de despertar de una siesta. Cariño, parpadeó. ¿Qué está pasando? Madison le empujó el aviso contra el pecho. ¿Sabías algo de esto? Él lo leyó sin prisa. Luego volvió a leerlo, esta vez con más atención. Yo pensaba que el edificio lo gestionaba una empresa llamada Bisopri, murmuró.
Supongo que son propiedad de Ashford. Levantó la vista, pálido. ¿Estás diciendo que tu esposo era dueño de este lugar? Madison no respondió. Porque no lo sabía. Porque nunca lo había preguntado. Había estado demasiado ocupada jugando a sentirse libre como para considerar que toda su vida estaba construida dentro de paredes que ya habían sido pagadas por mí. Las llaves que llevaba en el bolso seguían perteneciendo, técnicamente, a una sociedad registrada a nombre de un fideicomiso que ella jamás se molestó en leer. Connor dio un paso atrás, se frotó el rostro. Esto es una pesadilla. Firmé un contrato por 1 año. No pueden simplemente. Si pueden, lo interrumpió ella, con un tono cortante. Al parecer, él sí puede. Connor murmuró algo ininteligible y se refugió en la cocina. No hubo abrazo. No hubo un yo me encargo. Solo silencio y distancia. Su reacción automática cada vez que una mujer alzaba la voz. Madison permaneció en el umbral, sujetando el aviso como si fuera una sentencia. Su nuevo comienzo había sido revocado. Su refugio tenía dueño. Y el hombre al que había acudido ya estaba más pendiente de su correo electrónico que de su rostro. Salió despacio y se sentó en los escalones de piedra del edificio, con las piernas temblando. Observó los coches pasar por la calle, preguntándose cuántas de las cosas que aún creía suyas terminarían revelándose como ilusiones. Pensó que había escapado hacia algo nuevo. Lo que no comprendía era que cada movimiento había sido trazado con antelación. Cada paso, incluso los que creía libres, seguía ocurriendo dentro de mi perímetro. No salió del campo de batalla. Caminó más adentro. Y ahora, incluso las paredes la traicionaban. La llamada llegó poco después de la medianoche. Sabía qué ocurriría. Olivia siempre había sido la única persona a la que Madison no podía manipular con facilidad. Pero la sangre pesa, y las hijas siguen buscando explicaciones. Papá, dijo Olivia con cautela, no con frialdad. Eso fue lo que me indicó que aún no había tomado partido. Acabo de hablar con mamá. No está bien. Guardé silencio. Dice que le congelaste las cuentas. Que no tiene nada. Que llevabas años planeando esto a sus espaldas. Respiré hondo. No por enojo, sino porque escuché el cruce de caminos en su voz. Ese punto exacto entre el instinto y la verdad. Dice que arruinaste su vida. Extendí la mano hacia la carpeta negra que tenía sobre el escritorio. No la legal. Esa no. Esta era más delgada, personal. La única copia del acuerdo posnupcial con anotaciones en tinta azul. La que había preparado específicamente para Olivia, para cuando cumpliera 18 años y empezara a hacer preguntas sobre planes patrimoniales y por qué su nombre no figuraba en ningún activo conjunto. Sección 12, dije. Hubo una pausa. ¿Qué? La sección 12 del acuerdo posnupcial. La cláusula era clara. Siempre lo había sido. No estaba redactada con ambigüedades ni con lenguaje decorativo. Era directa, fría, precisa. La que establecía la exclusión automática de beneficiarios en casos de engaño activo o abandono deliberado. No dejaba espacio para interpretaciones emocionales ni para excusas tardías. Léela, le dije con calma. Sin elevar la voz, sin dramatizar. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. No era un silencio casual, era el tipo de pausa en la que alguien intenta ganar tiempo mientras su mente corre en círculos. Podía imaginarla sentada, con el teléfono apoyado en el oído, repasando mentalmente carpetas, archivos, nombres de documentos que siempre había considerado cosa mía, algo que estaba ahí pero que nunca creyó necesario comprender del todo. ¿Puedes enviármela?, preguntó finalmente, con la voz más baja, menos firme de lo habitual. No hace falta, respondí. Está en tu Dropbox. En la misma carpeta donde guardas el desglose de tus préstamos estudiantiles. El archivo se llama Contingency-Agreement-File, PDF. Lo viste hace 3 años. Olivia, simplemente no lo leíste. El silencio volvió. Esta vez no era duda. Era comprensión lenta, incómoda. No lo interrumpí. Había aprendido que, en ciertos momentos, el silencio no es ausencia de palabras, sino un espejo imposible de evitar. A veces, el silencio hace el trabajo más duro. Mira, susurró al fin. No me importa el dinero. De verdad. Solo necesito saber si ella está diciendo la verdad. Asentí, aunque sabía que no podía verme. No era un gesto para ella, era para mí. Entonces no nos creas a ninguno de los dos, le dije. Revisa su teléfono. Empieza por agosto. Busca el nombre Connor. No leas rápido. Mira las fechas. Otra pausa. Esta vez más densa, más pesada. Casi podía oír su respiración acelerarse, el pulso golpeando fuerte contra el auricular, ese sonido irregular que delata cuando alguien está leyendo algo que ya no puede ignorar. Tú lo sabías, dijo finalmente. Lo sé desde hace más tiempo del que ella cree,
respondí, sin orgullo, sin enojo. Solo como un hecho. Escuché cómo tragaba saliva. No hubo reproches. No hubo gritos. La llamada terminó poco después. Sin despedida. Sin promesas. Sin dramatismo. Como terminan las conversaciones cuando ya no queda nada que negociar. A la mañana siguiente no hubo nada. Ningún mensaje, ningún reclamo, ningún estallido emocional disfrazado de dignidad. Solo silencio. Pero no era el mismo silencio de la noche anterior. Este era distinto. Más firme. Más consciente. El silencio de alguien que ya tomó una decisión interna, aunque todavía no la haya verbalizado. Alrededor de las 6:30 de la tarde llegó un correo. Provenía de su cuenta universitaria, la que usaba solo para asuntos serios, formales, irrevocables. Asunto, lo leí. No había cuerpo del mensaje. Ni saludo. Ni firma. Solo un archivo PDF adjunto. Eran capturas de pantalla. Conversaciones completas entre Madison y Connor. No fragmentos sacados de contexto. No frases sueltas. Todo. Desde el inicio hasta el final. No puedo esperar a librarme de él. Estoy cansada de fingir. El acuerdo prenupcial está en el cajón del cuarto de invitados. Creo que puedo lograr que firme una revisión si lo agarro cansado. Si él muere primero, todo va para Olivia, y supongo que está bien. Ella compartirá conmigo. No respondí. No hacía falta. El envío de ese archivo ya era una respuesta en sí mismo. Madison debió sentir ese silencio antes de comprenderlo. Primero fueron 3 llamadas perdidas a Olivia. Luego 5. Luego 9. Finalmente dejó un mensaje de voz, con esa mezcla de urgencia y manipulación que siempre había manejado tan bien. Cariño, solo necesito que entiendas. Él te está manipulando. Te está llenando la cabeza. Eso fue todo. Y eso fue lo que la hundió. No fue el banco. Ni el apartamento. Ni siquiera el fideicomiso. Fue perder a la única persona que ella creía que siempre se mantendría neutral, la que jamás cuestionaría su versión de los hechos. La mayor ilusión de Madison no fue pensar que yo cedería. Fue creer que su hija no tenía carácter propio. Olivia no respondió. Al día siguiente cambió su mensaje del buzón de voz. Hola, has llamado a Olivia Whitmore. Deja tu mensaje. No, Oli. No el diminutivo que Madison adoraba mientras fantaseaba con una vida nueva y ligera. Solo Olivia. Enter. Cuando tuvo que elegir entre la sangre compartida y la verdad vivida, no dudó. No eligió a la madre que le contaba cuentos durante la cena. Eligió al hombre que nunca le mintió. Ni sobre sus defectos, ni sobre sus límites, ni siquiera sobre su silencio. Al final, Madison no solo perdió a un esposo. Perdió a su testigo. Y sin testigos, su historia dejó de tener peso. Connor Carmichael siempre se había considerado un encantador. De esos hombres que entran a cualquier lugar, sonríen, y salen con algo que no les pertenece, una mujer, un puesto, o la dignidad ajena, según el día. No había cambiado demasiado desde la universidad. Carillas nuevas, camisas más ajustadas, un auto con más tecnología que potencia real. Pero debajo de todo seguía siendo el mismo. El mismo farol con envoltorio moderno. Creyó que estaba ganando cuando Madison volvió a su vida. Estás radiante, le dijo ese primer fin de semana en el apartamento. Nunca te mereció. Ella absorbió cada palabra como una planta reseca que por fin recibe agua, ignorando, por supuesto, las grietas de la maceta y la tierra mal cuidada. Connor no hizo preguntas. No quiso saber nada de acuerdos prenupciales ni de plazos legales de separación. Para él, Madison tenía todo bajo control. Ella hablaba como si los bienes ya fueran suyos. Se reía de mí. Me llamaba Ethan, el felpudo. Decía que probablemente lloraría un mes y luego entregaría las contraseñas. Pintó el retrato de un hombre derrotado, ingenuo, fácil de aplastar. Y Connor, inflado por su ego y por la validación constante, le creyó. Hasta que alguien llamó a la puerta. La abrió y se encontró con un hombre vestido con una camiseta negra tipo polo y una carpeta rígida bajo el brazo. No sonreía. No se disculpaba. ¿Connor Carmichael? Sí. Ha sido notificado. Un sobre grueso. Papel real. Tinta real. Nada digital, nada informal. Dentro, una demanda civil presentada bajo jurisdicción estatal. Demandante, Ethan Whitmore. Cargos, interferencia intencional en la estructura de un fideicomiso, enriquecimiento injusto e interferencia ilícita. El término fraude implícito estaba resaltado en negrita. Había 3 anexos. El primero, una impresión de la foto de celebración que Madison había publicado, esa de la que él estaba tan orgulloso. El segundo, una transcripción completa de los mensajes entre él y Madison, con marcas de tiempo anteriores a la separación formal.
El tercero, un contrato de arrendamiento del apartamento, firmado por Connor, bajo una cláusula donde reconocía haber recibido consentimiento para el uso de la propiedad por parte del titular de los bienes matrimoniales conjuntos. Una casilla que Madison había falsificado. Ahí estaba la trampa. Ella nunca tuvo derecho a firmar esa línea. Nunca fue propietaria del activo. Eso significaba que Connor había ocupado una propiedad, obtenido beneficio económico y participado, aunque fuera por ignorancia, en la ocultación de bienes matrimoniales bajo falsas pretensiones. Su rostro perdió el color. Llamó a Madison. No respondió. Le escribió. ¿Qué es esta demanda? Dijiste que todo era conjunto. Dijiste que lo tenías controlado. El indicador de escritura apareció. Se detuvo. Y desapareció. Porque nunca lo tuvo controlado. Jamás. Él le creyó porque era atractiva, estaba furiosa y hablaba con seguridad. Una combinación peligrosa para un hombre que había pasado la vida avanzando gracias a la confianza ajena. Esa noche estaba sentado frente a su propio abogado. Un hombre mayor, preciso, con una mirada que decía claramente, ya sé que cometiste un error. Dejaste que ella firmara documentos inmobiliarios de una propiedad que nunca verificaste, dijo. Ella dijo que era suya. ¿Comprobaste algo? Bueno, balbuceó Connor. No pensé que fuera necesario. El abogado suspiró, cerrando la carpeta con lentitud, como quien baja el telón de una obra que ya terminó. Y ahí terminó la fantasía. No se trataba de un desamor. Nunca lo fue. Se trataba de fraude fiduciario. Connor tragó saliva con dificultad cuando se lo dijo. Intentó hablar rápido, como quien busca una salida antes de que la puerta se cierre del todo. ¿No puedo simplemente disculparme? ¿Llegar a un acuerdo? Puedes intentarlo, respondió su abogado. Pero si ellos no buscan dinero, si lo que quieren es sentar un precedente, te espera un camino muy largo. Y en ese instante lo entendió. Esto no iba de exprimirle dinero. No era una negociación. Era un mensaje. Se trataba de dejar claro que ningún hombre podía robar la esposa de otro y asumir que eso también le daba derecho a apropiarse de su vida, de su hogar o incluso de su nombre. Connor nunca fue el premio. Fue la herramienta. El bisturí que Madison utilizó para extirpar su antigua vida. Lo que ninguno de los dos comprendió fue algo esencial, el mango seguía siendo mío. Y ahora, la hoja había empezado a girar. Madison pidió la reunión como si todavía tuviera poder de negociación. Dile que quiero verlo en persona. Así lo escribió en un mensaje dirigido a mi abogado. Me lo debe. Esa palabra volvió a aparecer, debe. Como si 15 años dedicados a ordenar su caos no contaran. Como si no hubiera protegido su historial crediticio, cubierto silenciosamente el préstamo del coche que firmó junto a su hermano irresponsable, sostenido la estabilidad mientras ella confundía rutina con prisión. Como si no hubiera pagado esa deuda 10 veces, con silencio, con contención, con autocontrol. Acepté reunirme con ella no porque creyera en una reconciliación, sino porque para entonces ya había entendido algo que ella aún no veía. No buscaba arreglar nada. Necesitaba público. Nos encontramos en un edificio neutral del centro, tercer piso. Una sala de conferencias con mesa larga de nogal, paredes de cristal y un aire impersonal que no ofrecía refugio a nadie. Su abogado no apareció. Se había apartado del caso al darse cuenta de la desventaja. Probablemente no quería estar presente cuando emergiera el iceberg. Llegué 5 minutos antes. Ella apareció 9 minutos tarde. Gafas de sol, labial oscuro, la chaqueta que siempre usaba cuando quería parecer firme. Nada de eso logró ocultar el pánico detrás de sus ojos. Su seguridad se había reducido a una resistencia frágil, casi quebradiza. Bonita sala, dijo, sentándose sin saludar. Deslicé la carpeta por la mesa. No la tocó. ¿Qué es esto? Preguntó, ya irritada. Tu vida puesta en papel. La abrió esperando ruido. Escándalo. Algo a lo que pudiera reaccionar. Lo que encontró fue silencio impreso. Anexo A, publicación en redes sociales junto a Connor. Fecha, hora, ubicación verificada. Anexo B, transcripciones de mensajes recuperados de su copia en la nube. Coqueteos mientras aún estábamos casados. Bromas sobre cómo desmontar a Ethan poco a poco. Anexo C, audio de su llamada con Emily. El fragmento exacto donde decía: lo haré pensar que aún estoy indecisa. Solo el tiempo suficiente para cobrar. Su mano se detuvo en esa página. ¿Me grabaste? Preguntó alzando la vista. No, respondí. Lo hizo Emily. Al parecer, ella creía ser la verdadera cómplice. Resulta que la traición no incluye programas de lealtad. El color se le fue del rostro. Entonces llegamos a la cláusula. La había marcado para ella. Sección 14b.
Cualquier intento de coerción emocional, manipulación o engaño deliberado al otorgante con fines económicos implicará la pérdida total de cualquier derecho sobre bienes matrimoniales o activos del fideicomiso. La leyó una vez. Luego otra. Después una tercera. Cuando habló, su voz se quebró. Esto es una locura. No, dije. Está debidamente notarizado. Apretó los dientes. No puedes borrarme así. No te borré. Tú misma te eliminaste del registro. Yo solo cerré el libro. ¿Crees que esto te hace fuerte? No. Me hace libre. Pasó algunas páginas más. Ahí estaban los detonantes financieros que nunca quiso comprender, liquidaciones automáticas, transferencias programadas, recuperaciones contractuales. Detalles que jamás preguntó mientras insistía en que nuestro matrimonio era una jaula. Planeaste todo esto para atraparme. Nunca miraste, respondí sin alzar la voz. Estabas demasiado concentrada en lo que creías merecer como para notar lo que estaba protegido. Cerró la carpeta con las manos temblorosas. Esto no fue amor. No contesté. Nunca me amaste. Entonces la miré directamente a los ojos. Pero amé la ley. Por primera vez. No tuvo réplica. Ni sarcasmo, ni lágrimas ensayadas, ni intento de manipulación. Solo silencio. Ese silencio que queda después de que cae un mazo. Se levantó demasiado rápido y la silla perdió equilibrio. Espero que estés orgulloso. Asentí despacio. Lo estoy. Abrió la puerta, dudó un segundo, como si fuera a decir algo, y se marchó sin despedida, sin escena, sin actuación. Solo el eco hueco de sus tacones en un pasillo que ya no le pertenecía. La sala quedó inmóvil. La carpeta seguía sobre la mesa, aún tibia donde habían estado sus dedos. Y en el aire, el peso inconfundible de una guerra concluida. No con aplausos ni música triunfal, sino con un balance perfectamente cerrado. Él sobrellegó un martes. Sin mensajero. Sin timbre. Sin firma requerida. Un paquete blanco, discreto, deslizado en el buzón de Madison como cualquier otro ruido suburbano. Ni siquiera lo notó al principio. No hasta bien entrada la tarde, cuando reunió fuerzas para caminar hasta el final del camino de entrada. Envuelta en un cardigan 2 tallas más grande. Con el rímel del día anterior y varios días de arrepentimiento marcados en el rostro, lo abrió sin entusiasmo. Esperaba otra notificación legal. Algún trámite frío. Una fecha tentativa. Lo que encontró fue cierre definitivo. Solo había 2 documentos. El primero, notificación de disolución irrevocable de autoridad fiduciaria marital privada. El segundo, transferencia ejecutada de todos los reclamos matrimoniales anulados. No había nombre de juez. Ni sello judicial. Ni número de expediente. Porque aquello no había pasado por un tribunal de familia. Venía directamente del administrador del fideicomiso. Y ya estaba hecho. Cada derecho restante, bienes, soporte, incluso su nombre en registros de propiedad, había sido invalidado. No negociado. No reducido. Anulado. Porque bajo el fideicomiso privado que ambos firmamos, la violación de la cláusula 9 y posteriormente la 14 activaba un proceso administrativo autónomo. Los tribunales nunca fueron necesarios. El final estaba incorporado desde el inicio. Leyó la carta de presentación una y otra vez, con el pulso acelerado, el corazón golpeándole detrás de los ojos. Efectivo desde el momento en que dijiste que nunca me amaste. Esa era la línea. Sin amenazas. Sin rabia. Solo un cuchillo con marca temporal, escrito en lenguaje claro. Madison permaneció de pie en su pequeña cocina, rodeada de lo que quedaba de su gran huida. Miró alrededor como si intentara recordar en qué momento empezó todo. La celebración, la foto, las risas, todo se había evaporado. Connor se había ido 2 semanas antes, tras recibir la notificación de la demanda. Dijo que necesitaba replantearse algunas cosas y desapareció de vuelta a la órbita de su exesposa, donde al menos el drama incluía custodia compartida y un coche heredado. Emily dejó de responder mensajes. El apartamento fue recuperado. La rescisión del contrato de alquiler ni siquiera apareció en las noticias. Incluso Olivia guardó silencio. Madison se sentó a la mesa, dobló los papeles. Los desdobló, como si pudieran cambiar si parpadeaba con suficiente fuerza. Luego tomó el teléfono. Último contacto, Logan Anderson, abogado. Miró la pantalla con una sensación extraña, como si el dispositivo le hubiera dado la espalda. No se trataba de ausencia de señal ni de horarios imposibles. Era algo más definitivo. La conversación había terminado antes incluso de empezar. No quedaba nadie al otro lado dispuesto a sostenerla. Dejó el teléfono sobre la mesa sin bloquearlo. Permaneció ahí unos segundos, inmóvil, mientras el brillo se apagaba solo. En ese gesto automático entendió lo que había ocurrido, ya no era un caso, ni una estrategia, ni un problema que resolver.
Era un expediente cerrado. Por inercia abrió la galería, no buscando nada en concreto, solo intentando llenar el vacío con imágenes conocidas. Retrocedió hasta encontrar aquella foto que durante semanas había usado como prueba de que todo había valido la pena. La observó con detenimiento, como si la viera por primera vez. No había triunfo en su expresión, solo una sonrisa sostenida por una historia que ya no existía. Cerró la aplicación sin borrar nada. No hacía falta. La imagen había perdido su función. El silencio del apartamento era espeso. No incómodo, sino definitivo. El tipo de silencio que no espera respuesta. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, al vecindario que seguía intacto, ajeno, funcionando como siempre. Nada había cambiado allí. Todo el cambio había ocurrido dentro. Volvió a la mesa, recogió los documentos y los ordenó con cuidado, como si ese gesto pudiera devolverle algo de control. Pero ya no había nada que administrar. Ni versiones que corregir. Ni relatos que sostener. Durante años se dijo que yo había sido una pausa, un obstáculo, una etapa superada. Nunca entendió que no todas las historias terminan con un aplauso. Algunas terminan cuando alguien deja de narrarlas. Y esta, simplemente, había llegado a su última línea.